Muy buenas tardes, Miss. Mi nombre es Ariana Herrera, soy representante del curso C3. En esta ocasión voy a empezar con la introducción sobre el tema el criollismo. En este presente video y en estas diapositivas hablaremos sobre la independencia, y ya que es un movimiento literario del criollismo que nació en el propósito de renacer la literatura y las costumbres más populares que tenía en sus tiempos. Se extendió en toda América, fue una literatura bastante reconocida y que para logralizarlo hizo uso de todas sus herramientas en Europa que le prescindieron y las fuentes americanas de inspiración a su disposición. Como parte del desarrollo tenemos lo que son los antecedentes de la narrativa criollista. Uno de los criollismos surgió espontáneamente de la crisis identitaria del centenario. Quiere decir que de hecho el nativismo se lo caracteriza y se le remota al mismo momento fundacional de las repúblicas americanas que habla la española. El deseo de introducir esto a nivel americano en la literatura, luego que de principios del siglo XV o XX, más o menos, cuando las intelectualidades nacionales sintieron la necesidad de representar la historia como parte de costumbres sociales y trasfondo paisajístico, que es observar y conocer y tener mayor información con propios y diferentes. Las primeras son otras naciones de España y Europa, que luego inspiran las tradiciones literarias del nuevo continente, incluyendo el criollismo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alison Tapia y yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la literatura del criollismo. El criollismo se desarrolló con una finalidad política principalmente en la primera mitad del siglo XX. Lo nacional se salta como lo opuesto al extranjero, tanto europeo como norteamericano. Además, al ser regionalista, se encuentran varios puntos en común con otras culturas latinoamericanas. En esta época comienza a forjarse lo que es una idea de una identidad latinoamericana que es compartida por las diversas naciones. Les voy a dar algunos ejemplos de la literatura criollista. Primero es Doña Bárbara, que fue publicado por Rómulo Gallegos en 1929 en Venezuela. El segundo es La Voragine, de Eustacio Rivera, en 1924 en Colombia. Gracias. Buenas noches, quien les habla, Milerio Mantuano. Veremos el tema la génesis, el canón y las características del criollismo. Bueno, al finalizar del siglo XIX, América habla de española y se encuentra bajo gobiernos de liberales para los que el progreso se modela en Europa, especialmente en Inglaterra y Francia y los Estados Unidos. Con las otras, cuales las naciones latinoamericanas sostienen relaciones comerciales como Chasten en 175. Algunos países americanos considerados negativos estas relaciones y ven con su influencia como parte de un nuevo tipo de invasión extranjera que construye una amenaza para las identidades nacionales. Otras las ven como relaciones aisladas en el continente, especialmente en Sudamérica. La influencia extranjera llega a ser tan dominante que los historiadores acuñen el término neocolonialismo para referirse al periodo en el año de 1880 a 1930. En la historia continente, Chasten en 182, a través de esta forma neocolonial de relaciones internacionales, los países más poderosos subordinan de manera económica y militar a a las naciones menos desarrolladas. Bueno, aunque estas se mantengan en la apariencia de gozar
autonomía y sufran los resultados deplorables de estas relaciones, como la dependencia de productos manufacturados en el exterior y devastación de sus recursos naturales. Frey 6. Dentro de manufacturos de este contexto se inicia la representación del criollista del nuevo continente con la novela mexicana Los de Abajo, en el año de 1916, y de Mariano Azuela y la cuentística del uruguayo Horacio. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liliana Montoya y voy a hablar sobre la comunidad criollista. El criollismo es un movimiento literario que estuvo activo desde los finales del siglo XIX hasta los principios del siglo XX en toda América Latina. Fue la literatura regionalista de afirmación cultural mediante la cual los escritores americanos de habla hispana representaron la singularidad étnica, faunística, vegetal y geográfica de sus países, en una época en la cual las nuevas naciones celebraban el primer siglo de su independencia. El término criollo fue utilizado primitivamente por Garcilaso de la Vega y se empleaba para designar a los hijos de los españoles nacidos en las Indias. Y este término comenzó a tomar mayor trascendencia y se comienza a registrar su uso en los libros, con la finalidad de nombrar a los hijos de padres españoles que nacieron en América. Para el siglo XVIII se usaba para expresar una clase social o una categoría específica, pero más adelante se transforman en una escuela literaria. Y se empleaba el término criollista para expresar lo nacional, lo autónomo, lo propio y distintivo de todos los países de Hispanoamérica. Uno de los objetivos principales del criollismo literario fue conseguir la afirmación cultural a través de sus obras. Se buscaba marcar una diferencia con la cultura europea y española particularmente. Gracias. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Felicia Dayana Pérez Villón y voy a hablar sobre las últimas instancias del criollismo. Hacia la mitad de la década de los años 40, el criollismo empieza a perder fuerza en gran parte del continente. La merma de la narrativa criollista no se debe al deseo de tratar el tema de identidad nacional, hallada mermado. No sé a qué se piensa que los países han superado los obstáculos de la modernidad y prosperidad económica, y ni que se comience a hacer caso omiso de la influencia mercantil y cultural del extranjero, que se cree que ha disminuido. En el criollismo se ve ante la búsqueda de nuevas formas de narrar el llamado boom de la ficción narrativa americana, sobre la cual vierte inmediatamente su interés a la crítica literaria. Los escritores del boom afirman que antes de los años 40 no habían encontrado precursores dignos en la pobre tradición narrativa americana y rechazaron el realismo memático del criollismo para sustituirlo por la fantasía y la imaginación creativa. En el siglo XX, los escritores están indigestos de realismo, vuelcan a una nueva ficción innovadora, en la cual hacen evolucionar y profesionalizar la narrativa latinoamericana. Ciertos críticos han considerado la reclamada orfandad del boom como una argucia promocional para abrirse campo en la literatura universal. En esos transitos de tendencias en América de habla hispana,
tiene marcado el desinterés de los críticos por la obra criollista. La proyección internacional de los escritores del boom tiene a eclipsar las corrientes literarias anteriores del continente. La demora de la materia de emancipación en algunos países y el atraso general en el proceso de democratización y modernización en otros conllevan el surgimiento y desarrollo de un sistema literario pleno y consecuente en la persistencia de la tendencia criollista.